qué hacer. Si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en cruenta cruz. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sean todos más que bienvenidos a la casa del Señor. Sean todos los seguidores que están a través de las redes sociales bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito es para siempre nuestro Dios, aleluya. Vamos a alabar, vamos a adorar al Señor, gloria a Dios, aleluya. Ponte en una actitud de adoración, gloria a Dios, en esta noche, aleluya. Entrega todas tus cargas al Señor en esta noche, gloria a Dios, aleluya. Porque solo Él puede con esas cargas, gloria a Dios. Pon todas esas cargas sobre el Señor, aleluya. Y ponte a adorar al Señor. Entrégale al Señor en esta noche todo lo que le has traído. Dale esa adoración al Señor de corazón, aleluya, gloria a Dios. Porque para siempre es su misericordia, gloria al Señor. Dale gloria, dale honra, alabanza a nuestro Dios, al Dios todopoderoso que nos dio la vida, que nos dio el ser, aleluya. Alábale que Él vive, alábale que Él reina, gloria, gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora, Dios del cielo, por habernos dado el privilegio de estar en tu casa de oración, Dios amado. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, por habernos traído hasta este lugar, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por habernos guardado en este día, Dios de gloria. Gracias, Señor, por habernos suplido todas las cosas, Señor, los alimentos, el vestir, el calzado, Señor. Gracias por darnos fuerza, Señor, para seguir adelante, Dios de gloria. En ti confiamos, Señor. En ti hemos puesto toda nuestra confianza, Dios de gloria. Te damos alabanza, adoración, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios del cielo. No nos cansamos de darte la gloria, de darte la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque solo a ti te pertenece, Padre Santo. Gloria a Dios. Alábale, hermano. Dale adoración, dale honra, alabanza, que esa adoración suba allá al tercer cielo. Gloria a Dios, delante de la presencia de nuestro Dios. Alábale con gratitud, alábale con alegría, con gozo, gloria, gloria a Dios. Alabanza al que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, poderoso es el Señor, maravilloso nuestro Dios. Alabanza al que vive y reina por siempre. Gracias, gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor.
Gracias, Señor, porque siempre estás delante de nosotros, guardándonos, Señor, protegiéndonos, Dios de gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones, nuestras súplicas, Padre Santo. Gracias te damos en esta hora, Dios de gloria. Ponemos, Señor, todas nuestras cargas delante de tu presencia, Señor. Queremos alabarte en esta noche. Queremos glorificarte, Señor. Pedimos, Señor, al Espíritu Santo en esta noche que nos dé la unción necesaria para recibir de ti, Señor. Una unción para poder adorarte, Señor. Una unción para poder glorificarte, Padre Santo. Adorarte con libertad, Dios de gloria. Adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre Santo. Oh, Señor, así como tú nos dices a nosotros, como nos los pides, que te adoremos en espíritu y en verdad, Dios de gloria. Queremos esa unción en esta noche, Señor, para adorarte, Dios de gloria. Para que esta adoración suba delante de tu presencia, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, Padre de la gloria. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que nos estás escuchando, Señor. Gracias, Dios de gloria, porque desde que llegamos a este lugar ya tú nos estabas esperando, Señor. Espíritu Santo de Dios, eres el invitado especial en este lugar. Siempre eres el invitado especial, Espíritu Santo. Toma el control y el dominio de este lugar, Espíritu Santo, de todo lo que se va a realizar en esta noche, de los cánticos, de las oraciones, de las alabanzas. Toma el control y el dominio de la palabra que va a ser predicada en esta noche. Hunde la garganta del predicador en esta noche. Que sea usted, Espíritu Santo de Dios, hablando a través del predicador. Que él sea un vaso de honra en esta noche, para que tu palabra fluya, Señor. Para que fluya, Señor, con gloria en este lugar, Señor. Derrama tu gloria en esta noche, Señor. Queremos recibir de ti en esta noche, Señor. Oh, aleluya, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Padre de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Jehová. Recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Oh, Señor, grande, grande y maravilloso eres. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Derrama una unción fresca en esta noche, Dios amado. Que no nos vayamos a nuestros hogares, Señor, así como hemos llegado, Dios de gloria. Queremos irnos restaurados, llenos de tu unción, una unción fresca, Dios de gloria, que fluye en este lugar tu gloria, Señor, tu unción maravillosa, Dios del cielo. Oh, Señor, bendito, bendito eres, Dios de gloria, que fluye esa unción como ríos de agua viva. Oh, Dios de gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. Grande y poderoso eres, Dios de gloria. Grande y maravilloso eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios de gloria. En esta hora reprendemos toda apatía, reprendemos toda flojera, reprendemos todo espíritu que quiere interponerse en esta hora para adorarte, Señor. Todo lo que quiere interponerse, Señor, entre la adoración. Oh, Señor, lo reprendemos en esto, lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor. Recibe la gloria de tu pueblo, Dios amado. Recibe la adoración, Padre Santo. En esta hora, Dios de gloria, pedimos, Dios de gloria, por los líderes de esta iglesia, Dios de gloria. Pedimos por cada uno de ellos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Que seas tú glorificándote, Señor. Que seas tú llenándolos, dándole la unción necesaria, Padre Santo. Dándole las ideas frescas, Dios de gloria, para el engrandecimiento de tu obra, Padre Santo. Te lo pedimos en esta hora, Dios amado, Señor. Bendice a cada líder, a cada ayudante, Padre Santo. Oh, Señor, bendito eres, Dios de gloria. Bendice a las maestras, Dios de gloria. Ayúdalas a seguir adelante, Señor, haciendo ese trabajo maravilloso dentro de tu obra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre de la gloria. Oh, santo, 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 santo eres, Dios de gloria. En esta hora ponemos delante de tu presencia, Señor, al pastor, Dios de gloria, y a su familia, Dios del cielo. Ponemos, Señor, la familia pastoral en tus manos, Dios de gloria. Pedimos por cada uno de ellos, Dios amado, Señor. Guarda a nuestro pastor, Dios de gloria. Derrama unción sobre él cada día, Señor, una unción fresca, Padre Santo. Derrama sanidad sobre él, Padre de la gloria. Bendícelo en gran manera, Dios amado. Bendice a su esposa, Dios amado. Bendice a su hijo, Dios de gloria. Guárdalo en todo momento, Señor, en todo lugar, Padre Santo. En tus manos encomendamos a nuestro pastor y a su familia, Padre Santo. Que sea usted guardándolo, Señor. Que sea usted ayudándolo, Dios amado, Señor. Que sea usted, Señor, un pie, Señor, siempre delante de él, Señor, en todo momento, Señor. A donde quiera que él vaya, Dios amado. Bendice sus salidas, bendice sus entradas, Padre Santo. Oh, aleluya. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Dios de gloria. Mira esta congregación, Padre Santo. Está en tus manos, Señor. A cada uno de los que nos visitan, Señor. A cada uno de mis hermanos que se congregan en este lugar, Señor. Que tu unción sea sobre cada uno de ellos, Padre Santo.
Santo. Que tu unción, Señor, sea, Señor, y bendícelos, Señor, guárdalos en todo momento, Señor. Ayuda a mis hermanos a prosperar, a seguir en tus caminos, Dios de gloria. Llénanos, Señor, de una unción poderosa, de una unción fresca, Dios de gloria. Queremos, Señor, más de ti, Dios de gloria. Hemos venido en esta noche a buscar de tu presencia, Señor, a buscar de tu llenura, Dios amado, a buscar, Señor, de esa unción maravillosa que tú nos das, Dios de gloria. Oh, Señor, porque sin ti, Dios de gloria, no somos nada, Dios amado. Queremos ser llenos de tu presencia, queremos ser llenos de tu poder, Dios de gloria. Bendice este lugar, Señor, bendícelo, Señor. Oh, aleluya, alábale, hermano, alábale que Él vive, alábale que Él reina, gloria a Dios. Eleva esa oración, gloria a Dios, eleva esa alabanza. Oh, gloria a Dios, al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, bendito eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria, Dios amado, Señor. Inclina tu oído en esta noche, Dios de gloria, al clamor de tu pueblo, Señor. Escucha, Señor, el clamor de esta congregación, Dios de gloria. Escucha el clamor de gratitud, Padre Santo. Escucha, Dios de gloria. Oh, Señor, cada oración, Padre Santo. Recíbela delante de tu presencia, Señor, con olor grato y fragante, Dios de gloria. Bendice este lugar en gran manera, Padre Santo. Bendice a los músicos, Señor. Llena, Señor, este lugar de tu presencia, Señor. Bendice estos días de culto, Padre Santo. Queremos, Señor, ser llenos de tu presencia para seguir adelante, Señor. Que salgamos resplandecientes de este lugar, Señor, cada uno de nosotros, Señor, lleno de esa unción, de ese poder, Dios de gloria. Oh, te alabamos, Señor. Recibe gloria, recibe honra, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Maravilloso eres, amado. Maravilloso eres, Señor. Poderoso eres, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro guardador por excelencia. Tú eres nuestro médico, Señor. Tú eres nuestro sanador, Dios del cielo. En ti, Señor, hemos puesto nuestra confianza, Padre Santo. En ti, Dios de gloria, confiamos, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Porque solo tú mereces la gloria, Padre Santo. Solo tú mereces la honra, Señor. Toda la alabanza es tuya, Dios del cielo. Tú no la compartes, Señor. Tuya es la gloria, mi Dios amado. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alábale que Él vive, alábale que Él reina. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Poderoso eres, Dios amado. Oh, santo, santo, santo eres, Dios del cielo. En esta hora, Señor, pedimos, Señor, por el grupo de evangelismo, Padre Santo. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice a los líderes del evangelismo, Padre Santo. Que sea usted glorificándose, Señor, y acrecentando el grupo de evangelismo los días sábados, Padre Santo, Señor. Toca cada hogar, Dios de gloria, donde se vaya a visitar el grupo de evangelismo, Señor. Que las puertas se abran, Dios de gloria, para que tu palabra pueda fluir, para que tu palabra pueda entrar con unción, Señor, para que las almas, Señor, puedan venir delante de tu presencia, para que las almas puedan ser arrebatadas de la oscuridad, Señor, y puedan venir a tus caminos de luz, Padre Santo. Oh, Señor, a gozarse con nosotros en tu casa de oración, Padre Santo, a venir a buscar la llenura de tu palabra, Señor, a buscar esta luz en sus corazones, Dios de gloria, a buscar la salvación, a buscar, Dios de gloria, de esa vida eterna que tú nos ofreces, Padre Santo. Te lo pedimos en esta hora, Dios de gloria. Bendice a cada hermano, Señor, del grupo de evangelización, Padre Santo. Bendice ese grupo, Dios de gloria, que todos los días sábados sale, Señor, a llevar tu palabra, Dios de gloria, por cada rincón, Dios de gloria, de Bonaire, Padre Santo. Llena este lugar con tu presencia, llena este lugar de tu unción, Señor. Glorifícate, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios de gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias te damos, Dios de gloria, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso eres, mi Dios. Maravilloso eres, Señor. Grande eres, mi Dios del cielo. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido
Hermanos, con eso sobre sus pies para no adorar al vuelvo Señor con libertad. Gloria a Dios. atrás, no Aleluya. vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor, aleluya. Le damos gracias al Señor porque hemos decidido seguir a Cristo. Estamos en este lugar, gloria a Dios, porque hemos visto su bendición, porque hemos visto ese Dios maravilloso, aleluya, que un día conocimos y decidimos seguir ese camino. Gloria al Señor. Te invitamos, amigo, tú que nos ves a través de las redes sociales, a seguir a Cristo en este camino maravilloso, para que veas de sus bendiciones, para que veas y disfrutes del gozo de nuestro Dios, aleluya, porque grande es el Señor, maravilloso nuestro Dios que nos guarda, nos cuida, nos protege. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Aleluya, gloria a Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor, aleluya, con alegría y gozo. Gloria a Dios, porque hemos venido a este lugar a darle gloria al Señor, gloria al Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar así leyendo una porción de la palabra. Amén, gloria a Dios. Con nuestra hermana Mariluz Bernabela. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Amén, gloria al Señor. Me te invita a mi hermana para abrir mi hermana en su palabra. De en Juan 7, versículo 16 y 17. Juan 7, versículo 16 y 17. ¿Tú, mi hermana, entiendes? Gloria al Señor. Juan 7, versículo 16 y 17. Amén. E palavra nan aqui ta guardo lesa de nome de Tata e de Yu e su Santo Espírito. Amém. Tabisa. E ora ei, Jesus a contestar nan e abisa. Mi ensinança não ta dimi, mas de esum ku amandami. Se gente quer fazer sua vontade, ele sa de ensinança. Se ta de Deus eta, of se ta. Mi mes ta papia. Amém. Glória ao Senhor.
Deus Tata, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te chamamos danke, Senhor, danke pe palavra, não, Senhor Jesus, que aguardo lesão no momento não aqui, Tata. Me tá pedindo, Senhor, prosperar a palavra em cada coração e da nós poner a palavra para obra, Senhor. Me te agradecemos, me te chamamos danke, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a cantarle al Señor, amén. Gloria a Dios con alegría y gozo. Vamos a batir las palmas para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bate las palmas con alegría y gozo. Gloria a Dios, aleluya. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alábale que Él vive, alábale que Él reina. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Santo y poderoso es el Señor, maravilloso Dios. Oh, aleluya. Santo y poderoso, maravilloso eres, Dios de gloria. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Nuestro hermano Gloria a Jufre Dios. Cabello, amén, con las alabanzas. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Glória a Deus, amém? E nosso nome. E nosso nome. Quando está contente esta noite? Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus bendicionar meu irmão. Amém. Deus bendicionar seu nome também que mira nós via internet. Amém. Sim, temos mês livre, sabe que a noite nós bem para alabar Senhor. Amém. E Deus está aqui na a noite de maneira especial. Amém. Você vai receber parte da alabança. Amém. Vai chamar Deus danke pela alabança na noite. Amém. Tanto santo Senhor, Padre da glória, me chama danke Senhor. Padre, me alabança na glória tornado lá de presença, Padre, na noite. Seja abo tomando controle, Senhor. Laga o Espírito Santo toma controle. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Eu quero não passa. Amém. Glória a Deus. Você pode ofrenda mesora. Amém. Eu quero não passa. Você vai ter que rápido. Amém, irmã. Você não sabe que é palavra te, amém? E quando te clapa, come é palavra, amém? É palavra de Deus, importante, hermano, amém? Vayamos Deus, danke, por ofrenda, Tata Santo, Senhor, pela glória, o Senhor, danke, Senhor, para no momento, você vai receber parte de ofrenda, para que menos se torne com gozo, Senhor, para onde, para a glória, para vir a cada vida, Senhor, cada um de nós que tu vai depositar, para bendicionar de maneira especial, Senhor, vai multiplicar de maneira especial para cada um de nós, Senhor, para abrir porta na inventando de cielo, vou prometer, vou ter uma bendição hasta que sobreabunde, Senhor, e hablo, repreender devorador, e eche fuera, de nome de Jesus, Senhor, e derramado e bendição para cada um de nós. Amém e amém. Amém. E te canta a alabança que deve sair. Eu ia por um caminho angustiado e sem fé. Amém. Eu ia por um caminho angustiado e sem fé. Eu ia por um caminho angustiado e sem fé. Me encontrei com um amigo, me dijo te ayudaré. Si quieres saber su nombre, es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Yo iba por un camino angustiado y sin fe. Yo iba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Si quieres saber su nombre, es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue María, no fue José. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. No fue María, no fue José. No fue María, no fue José. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, dile, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. No fue María, no fue José.
No fue María, no fue José. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. Yo iba por un camino angustiado y sin fe. Yo iba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Si quieres saber su nombre es Jesús de Nazaret. Si quieres saber su nombre, si quieres saber su nombre, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, dile. Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. No fue María, no fue José. No fue María, no fue José. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. No fue María, no fue José. Mire, no fue María, no fue José. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Jesús, Jesús, aleluya. Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Gloria, gloria a Dios, dale la gloria al Señor, aleluya. Aquel que se encontró con ese Jesús, aleluya. Dale la gloria al Señor en esta noche, porque ese Jesús está en este lugar. Ese Jesús está en este lugar. Ese Jesús está allá en tu casa, amado amigo, amado hermano, que lo está sintonizando, aleluya. Jesús está aquí, Jesús está aquí, alabado es el Cordero de Dios, aleluya. Adora a Dios, hermano, adórale, adórale, adórale. Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Jesús, nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Nombre sin igual, alabado es el nombre del Señor. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él está aquí, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Jesús de Nazaret, fue el amigo que yo encontré. Gloria a Dios. Aquí está Jesús de Nazaret, hermano, aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Aleluya. Él está en este lugar. Bendito es el nombre del Señor. Pero no vamos a hablar mucho en esta noche, hermano, porque tenemos algo muy importante y tenemos poco tiempo. Bendito es el nombre del Señor y hay que aprovechar el tiempo en esta noche y las otras noches que faltan. Amén. Y con nosotros vamos muy contentos de tener a nuestro reverendo en este lugar. Bendito es el nombre del Señor. Como siempre, gloria al nombre del Señor. Nos sentimos más que contentos de tenerlo aquí con Dios con nosotros, nuestro reverendo Darren Richardson. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga una vez más. Aleluya. Qué bueno es adorar al Dios vivo. Que bom para adorar Deus vivo. Ese que vive y reina para siempre. Sungguh tapi vai reina para sempre. No fue María ni fue José. No estaba María ni José. Fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret.
Él nos salvó. Ela salva-nos. Él nos redimió. Ela redime-nos. Él nos dio una vida nueva. Ela dona-nos vida novo. Él nos liberó de las garras del diablo. Ela liberta-nos por chegar a Jesús diabo. de Nazaret es su Jesus de nombre. Nazaret é seu nome. Aleluya. Aleluia. Amén, hermano. Amém, Romana. Hay muchos que pueden tener el nombre Jesús, Tem gente que por tem o nome Jesus. pero el Jesús del cual hablamos Pero Jesus de qual nós estamos a pedir, es aquel que descendió del cielo, é sua hermano. barra for de cielo. Y en su nombre se dobla toda rodilla E na seu nome tu rodia me se de dobla. los que están en el cielo, Estão que está em cielo. de los que están en la Estão tierra que está na terra. y aún debajo de la tierra, E balde terra. y toda lengua confesará E tu lenga lo confessar. que Jesucristo es el Que Señor. Jesucristo da Senhor. Aleluya, hermano. Yo le Aleluya. bendigo una vez más. Deus bendicionamos um dia mais. Un saludo también una vez más al pastor de la iglesia, al pastor George Bensey. Saludo dia mais no pastor da igreja, reverendo George Bensey. Agradecido por darme este privilegio Muito agradecido, não para donar-me privilégio de aqui traer la palabra del Señor. para poder trazer a Amén. palavra do Senhor. Para ello queremos ir en el libro de San Marcos, Nós vamos ler o book de Marcos, capítulo 1. capítulo 1. Aleluya. Hoy vamos a invertir el orden un poco Agora nós vamos invertir a ordem, en la estructura del libro. a estrutura do book. O sea, hoy vamos a tratar primero el párrafo 1.5, Então nós vamos tratar o parágrafo 1.5 la que primeiro. íbamos a tratar ayer. Isso que nós não logra tratar era Amén. El Espíritu Santo y el hombre de Dios. Espírito Santo e o homem de Deus. Y después tratamos los párrafos 1.4 y E 1.6. depois nós só trata o parágrafo 1.4 e 1.6. Amén, hermano. Amém, Romana. Leamos el libro de Marcos capítulo 1. Lá nós lemos em book de Marcos capítulo 1. Dos versículos. 2 versículos. El verso 7 y el verso 8. Versículos 7 y 8. Aleluya. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. E estava a predicar avisando: depois de mim também que está mais poderoso que mim, e que a mim não está digno para ver e los estrebnan de sua sandália. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. A mim está batizado com água, mas ele batizado com o Espírito Santo. Amén, oremos. Padre, te Hagamos adoramos, oración. te bendecimos, Dios mío. Te damos gracias por esta hermosa noche, Dios mío, por estar aquí ante tu presencia maravillosa, ante tu presencia preciosa, Dios mío, que podemos estar aquí en esta hora, Dios mío, aleluya, para recibir de ti. Rogamos, Dios mío, que en el cielo descienda esa unción fresca de tu Espíritu sobre nuestra cabeza, para que podamos ministrar tu palabra, Dios mío. Oh Dios mío, únjanos para predicar en esta noche y danos tu gracia para enseñar. Que esta palabra, Dios mío, pueda llegar a cada corazón. Abra y ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y recibir esta palabra en esta hora. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo y en ese nombre te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Mi hermana, por tu asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Bendicionate en nombre del Señor. Hemos leído en esta noche Nós lemos essa noite las palabras que salió de la boca de ese precursor de nuestro Señor Jesucristo. a palavra que a sali fora de boca de nosso Senhor Jesucristo. Sabemos que el nacimiento de Juan el Bautista, Nós saco o nascimento de Juan Bautista. prácticamente fue un nacimiento milagroso. Estava praticamente um nascimento milagroso. Y cuando digo milagroso, Ora, me visa milagroso. no me refiero que en el sentido que fue el nacimiento de Jesús. Mino que me anda en sentido que estaba de nascimento de Jesus. Porque en el caso de Jesús no hubo intervención de hombre. Pastor, en caso de Jesus, não estava da instrumento de homem, intervenção de gente homem. Fue el Espíritu Santo Estava da Espírito Santo. que vino sobre María. Que abin riba Maria. Amén, hermano. Amém, hermana. Y depositó ahí, E ela pone en el vientre de María, den barica de Maria. a ese ser maravilloso, É ser maravilhoso aqui. nuestro Señor Jesucristo. Nosso Senhor Jesucristo. Pero en cierto sentido, Pero tem certo sentido, el nacimiento
de Juan Bautista fue un nacimiento milagroso. O nascimento de Juan Bautista estava algo milagroso. Porque la madre de Juan Bautista, A mama de Juan Bautista, Elizabeth, Elizabeth, era una mujer estéril. estava uma mulher estéril. Amén, hermano. Amém, hermana? Pero Dios reveló al padre de Juan Bautista Pero Deus a revelar a tata de Juan Bautista que Dios iba a hacer que Elizabeth diera a luz. que Deus estava também lá com Elizabeth Hayayu. Y como siempre, De hermano, maneira sempre romana. lo que Dios habla, Lo que Deus está papia, Dios lo cumple. Deus está cumprindo. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Quando alabar o nome do Senhor. Amén, hermano. Y hermano, la Biblia relata un momento tan tremendo. Irmã, a Bíblia está papia de momento assim tremendo. En el momento que Elizabeth estaba embarazada de Juan Bautista No momento que Elizabeth estava no estado de Juan Bautista y fue visitada por María. e ela guardou o visitador de Maria. Dice la palabra de Dios A palavra de Deus avisa que cuando María entró a la casa de Elizabeth que ora Maria 30 Elizabeth sua casa y la saludó, e ela cominde. Elizabeth se estremeció. Elizabeth a estremecer. El hijo en su vientre Ayuda em sua barriga saltó a pular. y fueron llenos del E Espíritu ela Santo. guardou llena com o Espírito Santo. Para alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Y el texto que leímos en esta noche son palabras de este hombre. E o texto que nós lemos hoje noite está a palavra de homem aqui. Ese precursor del Señor Jesucristo. É precursor do Senhor Jesucristo aqui. Que vino como la voz que clama en el desierto A bem maneira estem que está clama dentro do deserto. para preparar el camino al Para Señor. preparar caminho para o Senhor. Y aquí en el capítulo 1 de San Marcos E no capítulo 1 de Marco, vemos a Juan Bautista nós estava Juan Bautista hablando del Señor Jesucristo. papiando do Senhor Jesucristo. Y él dice que él no era digno E ele pensa que não estava digno de desatar de los estrepnan, encorvado. de bug. Nota lo que él dice ahí. O aqui que está dizendo. No simplemente dice desatar, E não está dizendo solamente para los estrepnan, sino desatar encorvado sino para bug e los estrepnan. la correa del calzado de los pies de Jesús. Estrepnan de sua sandália. Él sabía Estava taçá. que Jesús es más que él. Que Jesus estava mais com ele. Por eso él dijo, Pensei, ela avisa. es necesario que yo mengüe, Está necessário para a mi barra. pero que él crezca. Para ele crescer. Amén, hermano. Pues después de mencionar al Señor Jesucristo, del cual él era el precursor de él, Depois que ela menciona o Senhor Jesucristo, él habla del Espíritu Santo. está papel do Espírito Santo. Amén. Y él dice que el Señor Jesucristo que vendrá, E ele avisa que o Senhor Jesucristo que lo vim, esa persona del cual él no es digno de desatar las calzadas de la correa de su calzada, é persona aqui de qual ele não está digno para los estrepnan de sua sandália, él iba a bautizar, ele lo vai bautizar. no con agua como él lo hacía, Não com água maneira estava assim, sino con el poder del Espíritu pero Santo. com o poder do Espírito Santo. ¿Cuándo para glorificar el nombre del Quanto Señor? para glorificar o nome do Amén, Senhor. hermano. Amém. Aleluya. Hoy en día hay conceptos muy erróneos Hoje em dia tem diferentes conceptos na robês, tocante el Espíritu Santo. tocante Espírito Santo. Algunos pretenden que es una fuerza mística. Tem Sí, diferentes por ahí pasando. pessoas que pretendem que é uma força místico, Amén. Puede pasar en los slides. Amén. Que es una fuerza mística. é um poder místico, Amém. uma força mística, Una simple energía. uma energia simples, Un viento. viento. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan eso. Por exemplo, o testigo de Jeová está assim, essa aqui. Amén. Que ven en el Espíritu Santo Quando anta mira Espírito Santo, no como la tercera persona de la divina Trinidad. de maneira é de três pessoas de Trindade, No lo ven como una deidad, não está que maneira uma deidade, sino lo ven como una fuerza, como una energía. pero não está que maneira uma força, maneira uma energia. Y ellos usan el libro de Hechos capítulo 2, E não usa o book de Hechos no capítulo 2. que dice que cuando entró el Espíritu Santo a ese aposento alto, Kuta bisa que ora Espírito Santo atrente a aposento alto, que hubo un viento recio, kuta tem viento bruto, que entró y llenó esa casa. ku atrenta e aí em casa aqui. Y ellos comparan E não compara, al Espíritu Santo não compara Espírito con Santo un simple viento, viento simple, con una simple energía. energia simple. Y ese es un concepto E erróneo. esse aqui tem conceito robês. El Espíritu Santo Espírito Santo no es una fuerza não mística. está força místico. Amén, hermano. Amém. Aleluya.
También otros ven al Espíritu Santo Também outro não tá mira Espírito Santo. como un poder impersonal. Maneira poder impersonal. Y note bien que yo estoy subrayando ahí un poder impersonal E o bom me a marca em poder impersonal. que Dios pone a disposición de los seguidores de Cristo. Que Deus está pondo à disposição na seguidor de Cristo. Amén. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario en cuanto al Espíritu Santo. Pero a Bíblia está assim a nós contrário tocante do Espírito Santo. Que el Espíritu Santo no es una fuerza O mística. Espírito Santo nota força místico. Tampoco no es un poder impersonal. E nota poder impersonal tampoco. ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? Quando pode glorificar o nome do El Senhor. Espíritu Santo es una persona. Espírito Santo está persona. Lo que pasa es Lo que está passando tá que cuando se habla de persona, que ora tá guarda o papel de persona. la gente identifica a una persona Nanda identifica gente de maneira, como, o sea, con humano. nanda compara gente de maneira humano. El Espíritu Santo no es humano, Espírito Santo não tá humano, pero es una persona. pero é persona. Porque tiene mente, Passou tem mente, tiene emociones, tem emocionam, tiene voluntad. tem voluntade. El Espíritu Santo siente. Espírito Santo tá El sinto. Espíritu Santo habla. Espírito Santo tá El papia. Espíritu Santo llena. Espírito Santo tá llena. ¿Cuántos lo creen en esta Quando tá noche? queira, boa noite. Aleluya. No es un poder impersonal, E nota poder impersonal. es una persona. É persona. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. En el libro de Juan, Den boek de Juan, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría Espírito sobre Santo, los suyos Senhor abençoa com o Espírito Santo lo bem ribes nan DJ. para que sean testigos en el mundo. Pananta testigo rond mundo. Él dijo, perdón, el libro de Hechos, Den boek nan di echonan. él dijo bien claro: Ela bisa bon kla. seréis investidos del poder de lo alto. Bo solo guardo bistico e poder de alto. Estaba hablando del Espíritu Santo. Etava da papia de Espírito Santo. Amén. Y me seréis testigos, E bo solo tá me testigo nan. empezando en Jerusalén, Começando na Jerusalém, siguiendo por Samaria yendo para Samaria y también en Judea. e também na Judea. Amén, hermano. Amém. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, Ora bolesa é Testamento Novo. el Nuevo Testamento enfatiza Testamento Novo tá enfatizar bien claro la función del Espíritu Santo. é função do Espírito Santo. Lo enfatiza en la vida de Jesús. Está enfatizando en la vida de Jesús. Y lo enfatiza de una forma central, Y está hermano. enfatizando aquí de una forma central. Como algo muy importante. Manera algo hobby importante. Amén. Y también lo enfatiza en la continuación de la iglesia. Está enfatizando aquí también en continuación de la iglesia. O sea, no solamente era importante Entonces, no estaba solamente importante en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Jesús, sino que es importante, sino que está importante. o mejor dicho, que era importante Estaba tan importante en esa iglesia que impuso en el aposento alto en la iglesia que comenzaron a aposento alto y que se desarrolló en ese primer y siglo, que ha desarrollado en el primer siglo ahí. pero que sigue siendo importante Pero que también esta sigue tan importante en la iglesia de Dios en la iglesia de Dios. hasta que Cristo venga. Es que Cristo viene. ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? ¿Cuánto puede glorificar el nombre del Amén, Señor? hermano. Cuando usted lee la palabra de Dios, Ahora voy a leer esa palabra de Dios. usted se da cuenta que el ministerio de Jesús Voy a reparar con Jesús su ministerio inició por el Espíritu a Santo. comenzar con el Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 3 en Marcos capítulo 1, En Ana Marco capítulo 1, el verso 10. versículo 10. Ahorita leímos el verso 7 y 8. Ahora nos sale esa versículo 7 y 8. Leamos ahora el verso 10. La que nos lee ese versículo 10. Dice que luego cuando subía del agua, E mesora com ela sali for de água, vio abrirse los cielos. ela mira cielo não tá abre. ¿Y qué pasó? E que passa? ¿Qué vieron? Que com não mira? Vieron al Espíritu como paloma que descendía sobre él. E espírito tá barra maneira palomba arriba de. Vieron al Espíritu Santo Não há Espírito Santo. ahí en el Jordán. Aí não de Jordão. La gente lo pudo ver, Gente não por que que. descendió sobre Jesús. Ela barra arriba Jesus. Descendió en forma de paloma. Ela barra maneira palomba. Y eso fue E esse aí tá
la señal para Juan Bautista. Essa aí estava de señal para Juan Bautista. Porque el Señor le había dicho a Juan Bautista Mas o Senhor avisa Juan Bautista que sobre quien él viene descender el Espíritu Santo, o ribe sunku o Espírito Santo vai arriba de ese es el Mesías. esse aí é Messias. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Quanto por alabar o nome do Pues cuando Senhor? Juan estaba bautizando Mas hora que Juan estava bautizando y llegó Jesús ahí al Jordán, e Jesus aí chega no Jordão, aleluya, la Biblia dice que Juan ya lo habían identificado. Bíblia está dizendo que Juan a identifiquei acaba. Lo puedes leer en el libro de Juan. Vou ler no book de Juan. Porque Juan dice, Juan el evangelista dice, Pastor Juan Evangelista está dizendo que cuando Juan Bautista vio a Jesús, que ora Juan Bautista mira Jesus, él dijo, ele avisa, he aquí el Cordero de Dios até el lamche do Senhor aqui. que quita el pecado del mundo. Puta quita pecado imundo. Por eso es cuando Jesús desciende a las aguas del Jordán Pensa aí, ora Jesus está barra ne água nante Jordão. y le dice a Juan E ela Bautista avisa Juan Bautista que le bautizara en agua, para bautizar em água. Juan no se sentía digno de hacerlo. Juan não estava assim disso mês digno para ser. Él le dijo a él, Ele avisou. es mejor que tú bautices a mí y ni que yo bautice a ti. Também eu para bautizar amigo a mim batizado. Pero el Señor le dijo, Pero o Senhor avisou, cumplamos con toda justicia, van cumprir com tua justiça. cumplamos con la palabra. Van cumprir que palavra. Y cuando Jesús bajó en el agua E ora Jesus estava na água. y después E subió, ela sube. vino el Espíritu Santo ahí Espírito sobre él. Santo a bem riba de. ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? Quanto por glorificar o Y nome do ahí Senhor. Juan dijo, este es. E aí na Juan avisa te saquita. Definitivamente este es el Mesías. Definitivamente é saquita Messias. Y desde ese momento en E adelante, forte momento vai dilante. usted ve que ya Juan, a él no le importaba que él tenía que mostrarse. Juan não estava taurico em la mostra su mês. Ya el Mesías estaba ahí. Mas o Messias está aí na cava. Él dijo, es necesario que yo mengüe, Ele avisa está necessário para a pero que él crezca. Pero para ele crescer. A Dios sea la gloria. Na Deus é glória. Pues Jesús empezó su ministerio Pois Jesus a começar seu ministério por el Espíritu Santo. por meio do Espírito Santo. Ministró bajo el poder del Espíritu Santo. Ele ministra balde o poder do Espírito Santo. Amén, hermano. Amém. Aleluya. Y si vamos al libro de los Hechos, Se nós vai den book na de Echonan, podemos ver nós por wak, que a través de todo el libro de los Hechos com dor de inteiro book de Echonan, se puede ver la extensión del ministerio del Espíritu Santo, é extensão do ministério do Espírito Santo por word do mirar. obrando a través de los discípulos, Obrando dor de discípulo nan, empoderando a los discípulos. donando discípulo nan poder. Cuando Jesús estaba ahí en el Monte Olivo, Tempo que Jesus estava dentro do cerro de Olive, listo para ascender, clapa vai arriba, Él les dijo a ellos, ele avisa nan. el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros Espírito Santo tá bem, lo bem ribaboso. y seréis empoderados. E vos solo recebí poder. Seréis Vos empoderados. solo recebí poder. A Dios sea la gloria. Na Senhor é glória. Amén, hermano. Amém. Aleluya. Gracias, Señor. Danke, Senhor. Amén. Y seréis llenos de poder. E vos solo guardo llenar com poder. Jesús estaba hablando ahí Jesus estava tapapeando em nan del bautismo en el Espíritu com o Santo. bautismo do Espírito Santo. Amén. Esta expresión bautismo, É expressão aqui bautismo. en este caso bautismo en el Espíritu Santo, Tem caso aqui bautismo com o Espírito Santo. Juan Bautista fue el primero que usó esa expresión en el Nuevo Testamento. Juan Bautista estava até promeco a usar a expressão aqui dentro do Testamento Novo. Si leemos en Mateo capítulo 3, Se nós lemos de Mateus capítulo 3, que es el pasaje paralelo é passagem paralelo de Marcos 1, donde leímos, de Marcos 1, caminho a nossa lesa, el verso 11 dice, versículo 18 avisa, aleluya, 3:11. 3:18, Mateus 3:18. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Para lo que está a mim está batizado com água para arrependimento. Este es Juan Bautista hablando. Esse aqui está Juan Bautista papeando. Pero el que viene tras mí, Mas é um que está bem depois de mim, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, e a mim não está digno para quitar sua sandália, es más poderoso que yo. está mais poderoso que mim. Él os bautizará
Ele batiza boso, en Espíritu Santo o Espírito Santo y fuego. e candela. ¿Cuándo para glorificar al Quando Señor? vou glorificar o Senhor? Juan Bautista fue el primero que usó esa expresión Juan aquí en el Bautista Nuevo Testamento. Estava até a primeira pessoa que usa a expressão do Testamento Novo. Él dijo que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ele avisa que Jesus lo batiza com o Espírito Santo e candela. Amén, hermanos. Amém? Y en el libro de Hechos, capítulo 1, E tem book de Hechos, no capítulo 1, vemos que Jesús repite esa misma expresión. nós mira que Jesus está repetindo a mesma expressão O aqui. sea, Dus, esa expresión de bautizar en el Espíritu Santo a expressão de batizar em Espírito Santo aqui, no es algo que inventaron los pentecostales. não está algo que o pentecostal não inventar. Es lo que la Biblia enseña. Está lo que a Bíblia está ensinando. Juan Bautista habló de ello. Juan Bautista va a dizer. Y en Hechos capítulo 1, verso 5, E em Hechos, no capítulo 1, versículo 5, Jesús mismo lo dice. Jesus mesmo está dizendo. Aleluya. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Pastor para Juan estava batizar com água. mas vosotros seréis bautizados con qué? Mas você lo guardo batizar com Kiko. Con el Espíritu Com o Santo. Espírito Santo. Amén, hermano. Amém, hermano? Jesús está confirmando lo que Juan habló, Jesus está confirmando o que Juan avisa. que serían los discípulos de Jesús Que os discípulos de Jesus bautizados con el Espíritu lo Santo. guardo batizar com o Espírito Santo. ¿Cuántos creen que Dios bautiza con el Espíritu ¿Cuántos quieren Santo? que o Senhor está batizar com o Espírito Santo? Bendito sea el nombre del Señor. Y en el libro de Hechos, capítulo 11, E de book de Hechos, no capítulo 11, podemos ver que los discípulos, nós podemos mirar que o discípulo não, en este caso el apóstol Pedro, de caso aqui apóstolo Pedro, también usó esa misma expresión também usa a mesma expressão aqui, en el verso 16. de versículo 16. Aleluya. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor E a mim acorda a palavra do Senhor, cuando dijo: com ele avisa. Juan ciertamente bautizó en aguas, en agua, Juan estava batizar com água, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. mas você lo guardo batizar com o Espírito Santo. Amén, hermanos. Amém, hermana? Pues podemos ver, hermanos, Pois nós podemos ver, hermana, que la Biblia habla de la realidad del bautismo en el Espíritu Santo. que o Bíblia está para ver a realidade de bautismo com o Espírito Santo. Juan Bautista lo dijo. Juan Bautista disse. Jesús lo confirmó. Jesus a confirmou. Y apóstol Pedro vio las evidencias de esto en su vida personal E apóstolo Pedro vai evidência disso aqui em sua vida personal. y en la vida de otros. Em vida de outro não. Y él testificó: E ele testifica. esto es lo que dijo el Señor, Isso aqui está o que o Senhor que avisa. serán Que bautizados você lo guarda batizar con el Espíritu com o Santo. Espírito Santo. Amén, hermano. Amém, irmão. Aleluya. El Espíritu Santo y el hombre de Dios es el tema. Espírito Santo e o homem de Deus. Esse é o tema. Amén. Aleluya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están presentes en todas sus obras. E Tata, e o Espírito Santo sempre está junto dentro de sua obra não. Uno lo puede ver desde el libro de Génesis, Popular que forte book de Gênesis. que hay muchas expresiones de pluralidad. Tem uma expressão de pluralidade, de Por- mais que uma persona. Por ejemplo, cuando el Señor iba a formar el ser humano, Por exemplo, a hora que Deus estava dando vai formar ser humano. Él dijo: hagamos al hombre. Ele avisa, laganos traja e homem. Hagamos pluralidad. Laganos. Hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papiando de Tata e o Espírito Santo. Él no estaba hablando de una conversación con los ángeles, Ele não estava papiando de uma conversação que ángel não. porque Dios no necesita ninguna autorización de ningún ángel. Pastor, Deus não me cede nenhum permite de nenhum ángel. Él es el creador. Tá, este criador. Los ángeles son creados. E ángel não aguardo criar. La Biblia muestra ahí, aleluya, la conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bíblia está mostrando a conversação que está tendo entre Tata e o Espírito Santo. Otra de esta pluralidad Outro exemplo de aqui, se ve en el mismo libro de Génesis, nós podemos ver que tem book de Gênesis. cuando construyeron la torre de Babel, Tempo que nós construir a torre de Babel. porque no querían esparcirse y llenar las naciones. Da nota que era plama e vai llenar nacional. El Señor, viendo la obstinación de
Nimrod y su gente, Y Señor, mirando a desobediencia de Nimrod y su gente, Él dijo, descendamos. Él avisa, láganos baja. Descendamos y confundamos su lengua. Láganos baja y bruanan lenganan. Está hablando ahí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está papiando en Angetata, Jehu y Espíritu Santo. ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? ¿Cuánto puedo glorificar el nombre del Señor? Pues esto se ve claramente en la creación. Essa aqui está guardo mirar claramente en creación. Se ve en la redención. É para guardo mirar en redención. Se ve en la salvación del ser humano. É para guardo mirar en salvación de ser humano. Porque el que convence al pecador de su pecado Es un que está convencer el pecador de su pecado. es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Se ve en la creación de la nueva criatura. Para que tem creación de criatura novo. Jesús dijo que había que nacer del agua Jesús avisa começar a nascer de agua y del Espíritu. y de Espíritu. El Espíritu Santo. De Espíritu Santo. Se ve la santificación. Para que tenha santificación. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra santificación. Espíritu Santo é um que te ajuda nos de nos santificação. Se ve la consumación y en la eternidad. Para que tenha consumação e eternidade. Amén, hermano. Amém, hermana. Y Jesús dijo bien claro, E Jesus avisa bom claro. cuando Él estaba aquí en la tierra, Tempo que estava arriba a terra. yo voy a ir al Padre, Mita vai ser que tata. pero no os voy a dejar Pero huérfanos. mi no lo laga vos nan so. No se van a quedar solos. Vos nan no lo queda vos so. Enviaré otro No consolador, me manda otro consolador. Paracletos, Paracletos. otro igual que Él, Otro mescos con él. poderoso como todopoderoso como Él, Todopoderoso manera omnisciente como Él, omnisciente manera omnipresente como Él. omnipresente manera El Espíritu Santo Espíritu Santo. vendrá, Elohim. vendrá. Elohim. Cuando para glorificar el nombre del Quanto Señor. para glorificar el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo vino. Y el Espíritu Santo apini. Vino o no vino, hermano. El aping of no rumana. Vino o no vino. El aping of no rumana. Vino a la iglesia. El aping a iglesia. Vino a fortalecer la El aping iglesia. nos fuerza. Vino a bautizar a los creyentes. Batizar creyente na. Vino a llenarnos de El poder. aping llena nos con poder. Lo necesitamos. Nos mester DJ. Cuando le dicen esta noche, Quanto para bisa noite. ven Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo. Lléname y bautízame en esta noche. Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Te Nos necesitamos. mester dibo. Oh, te adoramos, Padre. Te adoramos, tata. Amén, hermano. Amén, romana. El bautismo del Espíritu Santo es una cualificación indispensable El bautismo con Espíritu Santo está una cualificación indispensable para el hombre de Dios. para el hombre de Dios. Amén, hermano. Amén, romana. Él nos ayuda. Esta ayuda-nos. Él nos da poder. Esta dona-nos poder. Nos da también fuego. Esta dona-nos candela também. Porque créeme, Paso quereme. usted conocen los trenes que habían antes, ¿verdad? Vos não acorda o trem não que tinha antes. ¿Cómo funcionaban esos trenes Com antes? o trem não estava a funcionar. Porque hoy en día funcionan con electricidad y no sé qué cosa más. Paso hoje em dia não está a funcionar com eletricidade e Pero outras ¿cómo coisas. funcionaban esos trenes antes? Pero tacón não estava a funcionar antes. ¿Ah? Con carbón y Com carvão e fuego. candela. Había una parte especialmente Tem parte especialmente. donde había por lo menos una o dos personas. Também tem mais ou menos uma ou duas pessoas. Ahí atrás en el tren. Aí não atrás do trem. Amén, hermano. Amém, romana. Y ahí había un fuego encendido E continuamente. aí não tem candela acender. Y para que ese tren pudiera tener la fuerza para ir adelante, O trem para ter força para ir dilante. ellos iban echando carbón Na mesa ela queda poner carvão. para que el fuego se Para aumentara a candela para subir. y el tren avanzara. Para o trem para ir dilante. Necesitamos fuego para Nós avanzar. precisamos de candela para ir Necesitamos dilante. fuego para Nós precisamos de avanzar. candela para ir El dilante. fuego nos ayuda a avanzar. Candela te ayuda, Nos nos va dilante. da velocidad. Está dando-nos velocidade. A Dios sea la gloria. A Deus é glória. Aleluya. Nos da fortaleza. Está dando-nos força. Nos da valor. Está dando-nos coragem. En el libro de los Hechos Den boek de Echonan. podemos ver a un Pedro Nos podemos Pedro. que se acobardó en el patio de los sacerdotes. Que acobardar den
el patio de los Den sacerdotes, curadi e sacerdote nan. cuando iban a matar a Jesús. Ora nan tapa di vai mata Jesus. Ustedes se acuerdan que Pedro dijo: Bastante agora que Pedro avisa. Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Senhor, tem morto me lo seguivo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, Pero hora de verdade chega. la Biblia dice Bible ta avisa que Pedro lo seguía de lejos. que Pedro tapa ta seguir de leu. Y ahí en el patio de los sacerdotes, E nan den coragem sacerdote nan. él negó al Señor. Ela ninga Senhor. Amén, hermano. Amém. Pero después de la resurrección de Jesús, Pero depois da ressurreição de Jesus, Jesús habla con él. Jesus ta papia com ele. Le encomienda un trabajo para hacer. Eta encomendou trabalho para assim. Le dice: pastorea mis ovejas, Eta bise pastorear mi carne nan. pastorea mis corderos también. Pastorear mi carne nan tambe. Mi lamchi nan tambe. Amén, hermanos. Amém. Aleluya. Y después él sube arriba. E depois você tá vai arriba. Y allí en el aposento alto E aí nan tem aposento alto. vino el poder del Espíritu Santo. E poder do Espírito Santo a vir. Llenó a 120. Ela chega na 120. Entre ellos Pedro. Den nan Pedro. El Pedro que negó a Jesús. E Pedro que ninga Jesus. El Pedro que no tenía valor de confesar a Cristo. Pedro que não tinha coragem para confessar Cristo. Aleluya. Pero en ese día Pero ripeti Pedro se puso de pie Pedro alanta para. ante una multitud de personas Dilante de mais tanto persona. que venían de todos los lados Estava tá vindo de Turcaminda. para celebrar la fiesta de Pentecostés allí en Jerusalén. É fiesta de Pentecostés na Jerusalém. Y Pedro se levantó Pedro alanta para. lleno del Espíritu Santo. E de Espírito Santo. Predicó un mensaje Ela predica mensaje. que la gente quedaron temblando. Mensaje que ainda não queda temblando. Gritaron: Na grita. ¿qué debemos hacer? Que nos mensajasse. Aleluya. Aleluia. El poder del Espíritu Santo É poder do Espírito Santo. cambió a un hombre cobarde A cambia homem en cobarde. un hombre valiente. De homem valente. ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? Quanto pode glorificar o nome do Nos da Senhor. valor, Ele está dando nos coragem. nos da Ele determinación, está dando nos determinação. dones y dirección, Donan e direção. sabiduría y unción. Sabedoria e unção. Amén, hermano. Amém, irmã. Necesitamos Nos mester. ser llenos del Espíritu Santo. Guardo llenar com o Espírito Santo. Hay que rogarlo a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Nos meses claman a Deus que turnos alma e coração. Amén, hermano. Amém, irmã. Bendito sea el nombre del Señor. Bendicionate em nome do Senhor. Cuán grande es Dios, hermano. O Senhor está grande. Aleluya. Amén. Ahora vamos al párrafo 1.4. Laga nos vai para graf 1.4. Gloria a Dios. Glória a Deus. Y vamos al libro de 2 de Timoteo. Laga nos vai den book de 2 Timoteo nan. Quiero cumplir Me que cumpri. con el 1.4 y 1.6. 1.4 e 1.6. Amén, hermanos. Amém, irmã. El párrafo 1.4. E para graf 1.4. El obrero y la sana doctrina. El líder e a sana doutrina. En tu libro está en la página 10. Den book está den Por página lo menos 10. si lo tienen en español, está en la página 10 y 11. Se você tem em espanhol, está página 10 Yo e quiero 11. creo que empapamiento está en el 10 o en el 11, ¿no? El 10, en el 10. Tem book na papiamento, está página 10. Amén. Gloria al nombre del Señor. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo 4. Leo ahí los versos 1 al 4. Mita lesa 1 teco 4. Bendito sea Dios. Bendicionada Senhor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Mita jurabo den a presença de Deus e de Cristo Jesus. que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, Quem de lo juzga é vivo nan e é morto nan. que prediques la palabra, Para predicar sua palavra. que insista a tiempo y fuera de tiempo, Seja preparando a tempo e fora de tempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Espierta, repreender, exortar, com roupa, paciência e instrução. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, Para sobrar o tempo, lo vincular, não lo soportar a doutrina sano mais. sino que teniendo comezón de oír, Mas ao contrário, para satisfazer na mes deseo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. não lo acumular para na mes sim, adonan para bisa nan lo que nan oreia, kutakishiki. Verso 4. Versículo Y 4. apartarán de la verdad el oído E não lo apartar nan oreia fora de verdade y se volverán a las fábulas. e lo volven a fábula. También quiero leer en Tito capítulo 2, Miquel é Tito capítulo 2 também, verso 1. versículo 1. Pero tú,
mas lo que taboso habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. papia e cosnan kuta pasan pa doctrina sano. Amén, hermanos. Amen, romana. El obrero y la sana doctrina. E líder y e doctrina sano. La primera pregunta que surge es, E pro me pergunta kuta binamente ta, ¿qué es doctrina? ki kuta doctrina? Amén. ¿Qué es doctrina? Ki kuta doctrina? Gloria al Señor. ¿Qué se entiende por esa palabra? Kiko não está compreender para meio de palavra aqui. Amén. Hermano, siga. La palabra doctrina significa enseñanza, A palavra doutrina significa ciência, instrucción. instrução. Eso es lo que significa la palabra doctrina. Essa aqui tá lo que doutrina que men. Amén, hermanos. Amém, romana. Aleluya. Y en su sentido más básico, la doctrina es cualquier tipo de enseñanza. E dentro do sentido mais básico, doutrina tá qualquer tipo de ciência. Si yo uso esa palabra doctrina, Se me usa a palavra doutrina aqui, estoy hablando de cualquier tipo de me enseñanza. está papiando de qualquer tipo de ciência. Amén, hermanos. Amém, romana. Pero lo que nosotros estamos interesados es Pero de lo que nos está interessada la doctrina bíblica, é doutrina bíblico, la doctrina del Señor. é doutrina do Senhor. Amén. Siga, hermano. Gloria al Señor. Usted va a la Biblia Ora, by Bible, y usted ve que la Biblia habla de prácticamente tres, si lo podemos llamar así, o categoriza las cosas en tres tipos de doctrinas. ora, Bible, essa Bible está categorizada e está pone en tres grupos, tres diferentes tipos de doutrina. Primeramente, la doctrina de los hombres. Promé é doutrina de gente. Amén. Ahí en el verso Marcos 7 lo dice. De Marcos 7 está dice, Doctrina de hombre, enseñanzas de hombre. ciência de gente. Pero también la Biblia habla de enseñanza o doctrina de demonios. Pero também Bible está papia de ciência de demônio. En 1 de Timoteo capítulo 4, De el verso 1. de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Amén. En el libro de Revelación, Den boeken de revelação, Dios habla a la iglesia Deus está papia na igreja. y le dice que ellos estaban permitiendo a doctrina de demonios en medio de ellos. Está avisando que não estava permitir doutrina de demônio na meio de não. Hay doctrinas de demonios. Tem doutrina de demônio. Amén, hermano. Amém, romana. Y está la doctrina de Dios, E também tem a doutrina de las Deus. enseñanzas de Dios. É ciência de Deus. Y en esa es la que estamos interesados, E hermano. também esse aí não está interessado. Eso es lo que Dios nos manda a hablar. Esse aí está o que Deus está mandando nos papia. La doctrina bíblica, É ciência bíblico. la sana É doctrina. doutrina sano. Amén, hermano. Amém, romana. Ahora, ¿qué es la doctrina bíblica? Agora, Kiko é ciência bíblica. ¿Qué se entiende por la doctrina bíblica? Kiko não está compreendendo de doutrina Amén. bíblico. La doctrina bíblica Doutrina bíblico es la enseñanza del conjunto de las verdades de la Biblia. é ciência de conjunto de verdade não bíblico. Óigalo bien, Entende bom? vea bien la descripción. O bom La descripción. descrição. Es la enseñanza del conjunto, Esta é ciência de conjunto, de la totalidad de totalidade, de las verdades de la Biblia. de verdade não de Bíblia. La Biblia nos dice claramente Bíblia está avisando nos roupa que claro. toda la escritura es inspirada por quién? Cultura escritura Por está inspirada Dios. para quem? Para Deus. Amén, hermano. Amém, romana. No podemos seleccionar las partes de la escritura que queremos y poner otra parte de la escritura a un lado. Nós não podemos parte de escritura escolher anteponer sobre uma banda. Por ejemplo, hay algunos que dicen Por exemplo, tem parte avisa que solamente hay que predicar el Nuevo Testamento, que o Testamento Novo só nos vai se predicar. que el Antiguo Testamento tiene que ver con el Antiguo Pacto, Que o Testamento Bieu tem a ver com o Pacto Bieu. y eso nada más tiene que ver con nosotros. E esse aí não tem nada a ver com nós. Algunos meses atrás, Algum luna não atrás, yo di un estudio sobre eso, mas de um estudo tocante isso aqui. para mostrar la importancia del Antiguo Testamento. Para mostrar quão importante é o Testamento Bieu tá. Amén, hermano. Amém. Que el mismo Nuevo Testamento Que o Testamento
novo mês, muchas veces nos manda al Antiguo Testamento. o Biblia ta manda nos vai o Testamento Bieu. Por ejemplo, en 1 de Corintios 10, Por exemplo, em 1 Coríntios 10, el apóstol Pablo dice apóstolo Pablo tabisa, que estas cosas, hablando del pueblo de Israel, papiando do pueblo de Israel. dice que estas cosas sucedieron para ellos E tabisa que ekos nang asoso de panang. y están escritas para nuestra enseñanza. E nantas kibi pa no sinyansa. Está hablando de la cosa que sucedió a Israel. E papiando de ekos nang kasoso de Israel. Y dice que están escritas ahí. E tabisa que nantas kirbi ay nan. ¿Dónde están escritas? Unda nantas kibi. En el Antiguo Testamento. Den o Testamento Bieu. Pero dice que están escritas para nuestra enseñanza hoy. Pero tabisa que nantas kibi pa no sinhamento awe. O sea que el Antiguo Testamento es importante también para nosotros Esse hoy. que man que o Testamento Bieu tá importante para nós também. Lo que pasa es Lo que tá soso de tá, que hay que hacer lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. comecei a fazer lo que apóstolo Pablo tabisa a Y Timoteo. lo vamos a ver un poco más E adelante. nós também vai que mais dilante. Que hay que saber bien trazar la palabra de Dios. Comecei a para trás a palavra de Deus bom. Van a poder bendecir el nombre del Señor. Quando para bendicionar em nome Amén, do hermano. Senhor. O sea, es la totalidad de las verdades de la Biblia. Esse aqui que me encuentra é totalidade e verdade na Bíblia. O sea, la enseñanza de parte de Dios Esse aqui é ensinança na que viene de Deus y acerca de Dios e de Deus y que nos lleva a la gloria de que Dios. está riba nos na Deus sua glória. Gloria al nombre del Señor. Amén. Las Sagradas Escrituras es la fuente y la norma de la sana doctrina. Bíblia tá é fuente e é norma na doutrina sano. Cuando hablamos de sana doctrina, Ora nós para ver de doutrina sano, no podemos ir a ninguna otra fuente. nós não vai outro fuente. La fuente en la sana doctrina es la palabra de É Dios. fuente de doutrina sano tá é palavra de Deus. Y ahí se extrae. De Einan bota saca. Y ahí sacamos esa sana doctrina. Einan nos tá saca De é esa doutrina fuente, sano. aqui. hermano. Por de é fuente A aqui. Dios sea la gloria. Na Deus é glória. El apóstol Pablo dice a Timoteo, Apóstolo Pablo avisa a Timoteo. ahí en 2 Timoteo capítulo 3, Em Nana 2 Timoteo capítulo 3, en el verso na 16, versículo 16. a Dios la gloria. Na Deus é glória. Dice ahí, Era avisa Einan. toda la escritura inspirada por Dios Tua escritura está inspirada para Deus y útil e útil para enseñar, para ensinar, para redarguir, para repreendimento, para corregir, para correção, para instruir para en educar, justicia, de justicia. a fin de que el hombre de Dios Para gente de Deus, sea perfecto, porta perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. equipar para turbon obra. Amén, hermano. Amém, romana. Aleluya. Aleluia. Pues, o sea, en otras palabras, De outra palavra, la Santa Escritura Escritura Santo es la regla que mide la doctrina. tá é regra que tá mide é doutrina. Si yo quiero saber si una doctrina es sana Se me o quer falsa, se me quer saber se uma doutrina tá sano ou falso, la regla que yo uso para juzgar esa doctrina é regra que me tá usa para medir é doutrina aqui, es la palabra de é Dios. palavra de Deus. Amén. Gloria al Amén. nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay dogmas. Tem dois dogmanan. O sea, hay doctrina, Tem doutrina, hay dogma tem dogmas y hay tradición. e tem tradicionan. Y hay una diferencia entre estas tres cosas. Então tem uma diferença entre ¿Qué es un três dogma? coisas aqui. Que é dogma? Dogma es un conjunto de creencias Dogma tá conjunto de crença de carácter indiscutible de caráter indiscutível y obligado para los seguidores de cualquier religión. e obrigatório para todos os seguidores de qualquer religião. Amén, hermano. Amém? Las dogmas no necesariamente tienen que ver Dogma- con las escrituras. Dogma não tão necessário tem a ver com a Bíblia. Hay dogmas que pueden incluir ciertas partes de la escritura, Tem dogma que por incluir certa parte na de Bíblia, pero no necesariamente. pero não necessariamente. Son un conjunto de creencias Nanta conjunto de crença não. que muchas veces no se puede discutir con la gente sobre ello. Que o Bíblia não pode discutir com gente tocante de je Y que la religión lo agarra. e que religião tá caré. Amén, hermano. Amém? Ahora, ¿qué es tradición? Agora que tá tradição? Aleluya.
La tradición es la transmisión de costumbres, Tradition ta é transmissão de costume, nan, comportamientos, comportamento, nan, recuerdos, recuerdo, símbolos, símbolo, nan, creencias, creencia, nan, leyendas leyenda, nan, para las personas de una comunidad. pa é persona nan de uma comunidade. Y lo que es transmitido E lo que tá guardo transmitir se convierte en parte de su cultura. está convertido em parte de uma cultura. Amén, hermano. Amém. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, Den catolicismo, tienen muchas dogmas. nan tem dogma. Un ejemplo de ello Um sería, exemplo de nanta. ahorita no me viene claramente a la mente uno, Agora não tá bem, pero ellos están llenos de eso. Pero não No tá sé si el gente pastor cena. Flor sabe uno en el momento. Gloria al nombre del Señor. Pero después lo puede, amén. Gloria al nombre del Depois me Señor. um exemplo disso aqui. Aleluya. A Dios sea la gloria. Na Deus é glória. Amén. ¿Cómo? Sí, tradición. La gente, tradición sí. Ustedes denme un ejemplo de tradición. Você dá-me um exemplo de tradição. Todos los pueblos tienen sus tradiciones, Todo pueblo tem uma tradição. que viene a ser parte muchas veces de su cultura. Que hoje forma parte de uma cultura. ¿Ah? Por ejemplo, no oigo. Sin madame. Sim, madame. Por ejemplo, en Aruba Por exemplo, na Aruba, hay una tradición fuerte ahí tem uma tradição grande nan. que se llama Deragay. Nanta yame deragai. Amén. Donde ellos, la costumbre era que ellos cogen un gallo vivo, Es aunque costumbre, ahorita, ¿verdad? Con aunque anda con un ahorita gallo vivo. ya no es permitido hacerlo de esa forma. Mas que algo que não está permitido mais Se fácil. vestían de rojo y de amarillo y negro, Nanta beta piscina coragel e preto. y con un palo con una punta E com palo com punta. se iba ahí bailando y matando al gallo Nanta con beta el palo. nanta baila e mata e gai. Y después lo entierran. E depois nanta dere. Amén. Es una costumbre que hasta hoy Tá costume que te se awe. sigue celebrando. Tá guardo celebrar. Que de por sí es una costumbre pagana. Com enkele é tá Y, costume y hasta pagano. satánico, como dice E el hasta hermano. satánico. Amén, hermano. Aqui mamomo, na carnaval. aqui mamomo. Carnaval es una tradición. Carnaval de uma tradição. Amén. Aleluya. Y usted ve el problema de las tradiciones es E o problema de tradição não tá. que está incrustado en los corazones de la persona. Não tá pegando o coração de persona. Que la gente no fácil lo sueltan, hermano. O ende não tá largando los fácil. Aunque puede ser pagana Mas que porta pagano. y hasta diabólico, E hasta diabólico. pero están ahí amarrados a Pero eso. não tem nada marana je. Amén. Amém. Amén. Un caso bíblico que dice el pastor, Caso bíblico que o pastor da visa. el lavamiento de manos de los fariseos. O lavamento de mão de fariseu não. Ellos no lo hacían por higiene, Não dá para se aqui para higiene. no lo hacían porque había COVID. Não dá para se para tem COVID. Amén, hermano. Amém. Cuando ellos acusaron a Jesús y sus discípulos de eso, Ora na acusa Jesus e seus discípulos y que Jesús les tuvo que decir, E com Jesus me será visa não. no lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale. Não tá lo que tá dentro da boca tá contaminado, pero lo que tá sali. Porque ellos dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no lavan las manos antes de comer? Passou na visa de como discípulo não tá lava na mão para mim que come. Ahora, para asuntos de higiene, Agora para assunto não de higiene, es bueno lavar las manos antes de comer. tá bom para lavar mão para mim que come. ¿O no? Of não. Aleluya. Pero ellos no lo hacían por higiene. Pero não tá para se aqui para higiene. Ellos lo hacían como un rito, como una tradición. Não tá para se maneira rito, maneira tradição. Como que si fuera eso los santificaba sus vidas. Maneira se essa aqui tá para santificar, Amén, limpiar a vida. hermano. Y Jesús le hizo saber E Jesus a la ganança, que ellos pueden lavarse las manos com não lava na mão. y hasta lavarse los pies, la cabeza y todo si quieren. Hasta lava na pia, na cabeça e Pero tudo que coisa não que que. el problema de ellos estaba en el interior. Pero não problema tá para dentro. Tenían que lavar lo que está Não dentro. precisa lava lo que tá timpa Y dentro. eso se lava con la sangre de E Cristo. esse é o guardo lavar que é sangue de Cristo. Amén, hermanos. Amém.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendicionate o nome do Senhor. Aleluya. Pues algunos piensan Hopi ta pensa, algum ta pensa, que no importa lo que uno cree. que não tá importa o que você quer. Uno tiene que ser honesto en lo que uno cree. Nós me está honesto de lo que nós tá quer, Y eso está bien. e isso aí tá bom. Pero hermano, usted puede estar honestamente equivocado Pero irmão, você porta honestamente robês e ir honestamente al e infierno. vai honestamente fierno. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Quando Señor? pode alabar o nome do Senhor. Y yo puedo estar adorando a María E honestamente. porta adorando Maria honestamente. Amén. Amén. Y voy al infierno honestamente E me adorando a María. E me vai inferno honestamente adorando Maria. No es lo que yo crea, Não tá lo que a mim tá querer, sino lo que la Biblia dice. sino lo que a Bíblia tá avisa. El Señor dijo, Senhor avisa. el que cree en mí, Es um que quer de mim. como dice la Escritura. Maneira é palavra da avisa. Como dice la Escritura. Maneira é palavra da avisa. Amén, hermano. Amém, romana. Por eso es importante estudiar la doctrina. Pensa é importante para estudar a doutrina. A mucha gente no le gusta, hermano. O piende não gusta ser romana. Aleluya, le gusta nada más. Mira, por eso es que hoy en día, Da pensa hoje em dia, en muchas iglesias hay tanto entretenimiento. dentro da igreja tem tanto entretenimento. Porque la gente no está interesada en oír la verdadera palabra. Mas sobre a gente não está interessada em escutar a palavra. Conocer la doctrina. Conhecer a doutrina. Ayer yo dije Ayer me avisa que el apóstol dijo a los creyentes que é apóstola vice creyente não. que ellos eran niños aún. Que não estava baby ainda. Porque él tenía que darles leche Passou na mesraia leite. y no alimento sólido. E não comida sólido. Y él les dijo, E ela avisa não. vosotros no erais capaces Você não estava capaz. y ni son capaces todavía. Você não está capaz ainda. ¿Por qué no estaban capaces? E quando não estava capaz. Porque no les interesaba. Você não estava interessada No interesaba en la doctrina. Não estava interessada em ¿Cuándo puede doutrina. alabar el nombre del Señor? Quando pode alabar o nome do Senhor. Hay veces uno dice, Timbia nos avisa. ¿cómo puede una persona Com persona que recibió la sana que doctrina, a receber a doutrina la sana, enseñanza bíblica, ensinança bíblica, como es, maneira me está. y después E depois, de algunos años depois de algum ano, se deja envolver não dá lá na mes guardo lorá. por doctrinas de error? Não dá lá na mes guardo envolver em doutrina não robês. Yo he oído de pastores Mas hasta tem de pastor não. que eran predicadores de la sana doctrina Que não estava predicador não de doutrina y de sana. pronto se alejaron de eso E de repente não halat for de y sei. se tornaron testigos de Jehová. E não abrirá testigo de Jeová. Entonces, hermano, Deus romana. esa persona E persona é no conocía la doctrina não bíblica. estava a conhecer doutrina bíblica. Si tú sabes la doctrina bíblica, Se você conhecer doutrina tú bíblica, puedes discernir las doctrinas de error. você pode discernir é doutrina não robês. Las doctrinas de error É doutrina não robês. no se discierne Botar ripará oliendo, olhando. se discierne Botar riparé, conociendo la escritura, botar discernir conociendo la escritura. sana doctrina. Conhecendo é doutrina sana. Van a para alabar el nombre del Señor. Quando alabar o nome do Senhor. Amén, hermano. Amém, romana. Pues, ¿qué es la sana doctrina? Pois que é doutrina sano. Es lo que dice la Biblia, Tá lo que a Bíblia tá avisa. sin las dogmas, Sim é dogma não. sin las tradiciones Sim é tradição não. y sin las interpretaciones individuales de E iglesias. sim é interpretação a parte da igreja. Esa es la sana doctrina. Essa é a doutrina sana. Amén, hermano. Amém, romana. Aleluya. Hermano, la falsa doctrina es Romana, peligroso. É doutrina falsa, tá peligroso. Amén. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5, Apóstolo Pablo avisa em 1 Coríntios 5. él dijo que un poco de levadura, ¿qué hace? Ele avisa com um tique de que tá assim. Leuda toda la Que masa. tá raiz é mansa completo. Hermano Jerry, el otro. Aleluya. Amén. Un error llama a otro error, hermano. Um error tá chama outro error. Si hay un error doctrinal, Se tem um error doctrinal, si no se para, se não tá separar, va a traer otro error. ele vai trazer outro error. Amén. Se você não parar, ele trazer outro error. Si uno no para ese error, Se você não stop error aí, va a traer otros errores. ele vai trazer outro error não. Amén. Amém. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Você aí me se conhecer a palavra de Deus. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, Apóstolo Pablo avisa a Timoteo,
Mira lo que le dice. Waki que la bise. Que él debe evitar prófanas y vanas palabrerías. MS evitar papiamento mundano y vano. Porque conducirán a qué? Pa sobre esa que lo iban a Kiko. A la impiedad. Na más impiedad. Amén, hermano. Y mira lo que dice. Y su palabra carcomerará como grandena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y waki que te bise. Y nan palabra nan lo plama manera cangrena entre nan Himeneo y Fileteo. Fileto. Fileto. Amén. Amén. Pues el apóstol habla ahí de vanas y prófanas palabrerías. Pues el apóstol está papiaquinan de papiamento mundano y vano. Cualquier cosa que quite el enfoque del verdadero evangelio es vana palabrería. Cualquier cosa que quita enfoque for de evangelio está papiamento mundano y vano. Hay mucha vana palabrería en los púlpitos hoy. Din hopi papiamento mundano y vano a vendía. Mucha elocuencia de palabras. Hopi elocuencia de palabra. Pero si usted no discierne lo que están hablando, Pero si vos no dices ni lo que nanta papiando, están hablando barbaridad, nanta papiando cos vano. falsa doctrina. Doctrina falso. Amén, hermano. Amén. Y dice ahí que son vanas. Y esta vicenan con nanta vano. Aunque a la gente le gusta escucharlo, pero son vanas. Más que gente nan gusta escuchar, pero nanta vano. No tienen valor. Na no tiene valor. Amén, hermano. Amén, hermana. Las opiniones de los hombres Es opinión de gente nan no tienen valor. no tiene valor. Lo que tiene valor Lo que tiene valor es la palabra de Dios. es palabra de Dios. El apóstol El dice: apóstol te avisa. evita esa cosa Evita cosas que van a llevar a la impiedad. Na lo lleva una más impiedad. Amén. Y sigue hablando ahí en el verso 17. Y esta sigue papi en el versículo 17. Y dice: su palabra carcomerá como gangrena. Esta avisa y nan palabra nan lo plama manera cangrena. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. O sea, estas cosas se propagan, entonces es cosa nan kita plama. van rápido, Nan ta bailie. pero no traen ninguna edificación espiritual. Pero na nota 13 ni una edificación espiritual. Y eso es lo que le gusta a la Y gente. esa es lo que gente gusta. ¿Sí o no, Sí hermano? o no, hermana. Y por esa vez uno va y ve iglesias grandes, llenas. Y puede mirar iglesia nan grande, yen. Y usted escucha al Y predicador puede escuchar predicador. hablando barbaridad. Papiando cosquens. Y la gente, amén. Y gente nan amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es de Dios. Esa es de Dios. Todo eso hacen. Esa tú eres en nanta así. Amén. Amén. Pero es vana palabrería, Pero está hermano. papiamento vano. Que corre, que va como gangrena. Esta plama manera Bueno, para cangrena. alabar el nombre del ¿Cuánto Señor. alabar el nombre del Señor? Amén. Amén. Daña. Usted sabe que la gangrena daña los tejidos del cuerpo. Amén. Vos não saco cangrena tá daia Los tejidos del cuerpo. Tejidos propiamente. Weefsel. cangrena tá come suezo nan di curpa. Porque bloquea Paso eta bloquea el suministro de sangre suministro de sangue a esos tejidos. na suevos na aqui. Y la persona, E persona, su salud va yendo más y más hacia atrás. essa luz de persona tá vai atrás. Eso es lo que pasa con ese tipo de doctrinas. Essa é lo que tá passa que tipo de doutrina nan. Lleva la salud espiritual del creyente atrás y no hacia adelante. Nanta hiba essa luz de creyente atrás y no dilante. Escúcheme en esta noche, hermano. Escúchame buena noche, hermana. Hoy en día tenemos este privilegio del internet, Hoy en día nós temos privilégio de pôr em internet. donde usted puede escuchar 1001 mensajes. Também você escuta 1001 mensagens. Pero tenga cuidado lo que estás oyendo. Pero tem que dar aqui que pode atender. Tenga cuidado lo que estás oyendo. Tem que dar aqui que pode atender. Hay veces hay hermanos Te envia em rumanan. que oyen algo Quando anda escuta algo y me mandan eso. e nanta mandei para mim. Y me dice: pastor, escucha esto. E nanta pensa meu pastor, escute isso Y aqui. empiezo a E escuchar. me começa a escutar. Y yo digo: pero hermano, Anda me pensa pero rumán. ¿qué tú piensas de lo que escuchaste? Que você pensa de lo que vai escutar? Amén. Amém. Tú sabes lo que acabaste de escuchar. Você aqui que vai acabar escuta? Eso es lo que esa persona está hablando. No cuadra con la palabra de Dios. Ay, pastor. É coisa que ainda tá papia, não tá quatro que é a palavra de Deus. Y Ai, yo pastor. pensé que era bueno. Mas querer tá bom e tá. Es que lo hablaba con tanto fuego. Eta tá papia assim com candela. Amén. Pero no era fuego de Dios, era Pero otro não estava da fuego. candela de Deus, estava da outro fogo. Amén, hermano.
Hermano, hay que conocer la palabra. Romana me se conocer palabra. Ahí habla de, sigue el texto un poquito más, hermano. Habla de Emineo y Fileto, Esta papia de Emineo y Fileto, personas importantes, persona tan importante. hablaban la palabra. Nanta bata papia palabra. Pero ¿qué dice de ellos? Pero ¿qué te bisa dinan? Se desfiaron de la verdad. Nanga desvia for de verdad. ¿Cómo usted va a escuchar a una persona que se desvió de la Como verdad? te escucha una persona que desvia. Amén, hermano. Amén. Ay, pero a mí me gustaba escuchar a ese predicador. Ay, pero me te gusta escuchar Pero predicador. si se desvió de la verdad, Pero si ela desvia for de verdad, olvídense, pongan a un lado. lubida pon un banda. Porque ahí hay espíritu de error. Paso en anti espíritu de Hay error. que tener cuidado, iglesia del Me Señor. tiene que dar iglesia. Ay, pero es mi paisano, porque Ay, pero eso también se oye. Ay, pero también paisano. A mí me gusta escuchar a ese predicador porque es paisano mío. Me gusta escuchar predicadores, pues también paisano. Pero si mi paisano está hablando locura, Pero si mi paisano está papia con Kens, yo no lo puedo oír. no puedo escuchar. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Cuando puedo alabar el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Hay que obedecer la sana doctrina. Me se obedecer es doctrina sano. La sana doctrina trae bendición. Es doctrina sano te trae bendición. Próximo slide, hermano. Amén. Así como la falsa doctrina imparte impiedad, Manera es doctrina falso te trae impiedad. la sana doctrina trae piedad. Es doctrina sano te trae piedad. Amén, hermano. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad. Si un gente está haciendo una doctrina diferente y no está de acuerdo con la palabra nan sano, es nandi no Señor Jesucristo y con la doctrina que está según sanidad. Amén. Es que hay el coso ahí que tapa. La matica esa. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cristo vive. Cristo está viva. Mira, el apóstol Pablo dijo a Timoteo Waka apóstol Pablo avisa a Timoteo que él tenía que tener cuidado de sí mismo que será tener que dar de su mes y de la doctrina. y de doctrina De sí mismo de su mes y de la doctrina. y de doctrina. Amén, hermano. Amén, romana. No solo cuidarse a sí mismo para que él no sufriera naufragio espiritual, Y no me será cuida su mes gispa y no sufre naufragio espiritual, sino cuidar la doctrina pero me será cuida doctrina. para que pueda guiar de una forma efectiva a otros. Para que a otro nan de una manera efectiva. La gente que escuchaba a Timoteo como pastor o como líder, E gente nan kutaba da escucha e apóstol manera un pastor, un líder. o sea, Timoteo como un pastor, como un líder, Es nan kutaba da escucha Timoteo manera pastor of ellos líder. tenían que oír de la boca de Timoteo la sana doctrina. Na me será tende for de boca de Timoteo e doctrina sano. Por eso el apóstol Pablo le E dice, pensei apóstol Pablo tá cuídate a ti mismo Cuida bo mes. y cuida la doctrina. E cuida doctrina. Tenemos que cuidar la doctrina, hermano. Me se cuida doctrina romana. Estamos en un tiempo muy difícil. Nós tem um tempo roubo difícil. Amén, hermano. Amém, romana. Es importante mantener la unidad. Tá importante para De la manter doctrina. unidade e doctrina. En la iglesia del Señor hay que haber unidad en la doctrina. De igreja do Senhor, mas tem unidade e doctrina. No, yo creo así, ella no, el otro dice, no, pero yo creo así, no, pero yo lo creo así, yo lo creo Não, a así. mim da crescina, e outro diz, não, a mim da crescina. Y tenemos en la misma iglesia un mixto de doctrina. No, E no, nós temos no. de igreja mix de doctrina. Hay que haber unidad en la doctrina. Mas tem unidade de doctrina. Que todos hablemos conforme a la sana doctrina. Para nós turpa papia conforme Amén, a hermano. doctrina sano. Amén, mi hermano. Amém, Vamos romana. a glorificar el nombre del Señor. Quando vou glorificar o nome Amén, do Senhor. aleluya. Gloria a Jesús. ¿Me permiten hacer el 1.6 también? Bastante la gama hace 1.6 Tem la também. fuerza. Bueno. Bastante força. Dame unos 20 minutos más. Dá-me 20 minutos mais. Aleluya. 1.6. 1.6. Estudiar para enseñar. Estudia pasinha outro não. Quiero leer el libro de Esdras, capítulo 7. Mica vai de book de Esdra capítulo 7. Ahí voy a leer el verso 10. Me vai ler esse versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón Ele avisa sobre Esdras a dedicar seu coração para inquirir la ley de Jehová para estudar a lei do Senhor y para cumplirla e
e para poner na prática y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. e para ensinar a gente de Israel su estatuto e ordenança. Amén, hermano. Amém, Romana? Hermano, nadie puede enseñar Romana, nenhum gente não pode ensinar si no ha aprendido primero. se não ensina para mim. Amén, hermano. Amém, Romana? Ninguno de nosotros nacimos sabiendo las cosas. Nenhum de nós não nasce da saturcos. Tenemos que ser enseñados. Nós me se guardo ensinar. Tenemos que ser enseñados. Nós me se guardo ensinar. A usted nunca le ha ocurrido, los padres que tienen hijos, Nunca não é que passava é tata não que tinha. a usted nunca le ha sucedido Nunca não é que passava que usted va a decir algo a su hijo que você vai bisa boiu algo. y lo primero que él dice Então, es, primeira coisa que tá bisa tá? yo ya lo sé. Me sacava. Amén. Que a veces no te permiten decirle ni enseñarles nada. Timbiana não tá nem dando uma chance para bisa na ensina Uno va a nada. decirle algo, Você vai bisa na algo? ay, yo ya lo sé. Ai, me sacava. En la iglesia a veces hay gente así, Da igreja também tem ensina. creen que ya saben todo, Não tá querendo ansar turcos cava. que se le va a enseñar algo en la palabra Você vai ensinar algo de palavra y toman la actitud de, e não tá tomando atitude. yo ya lo sé. Me sacava. Y a veces hasta cuando uno está enseñando, E hasta hora você tá ensinando. hay gente sentado ahí Tiende sintai não. con la cara de, Com cara de yo ya lo sé. me sacava. ¿Para qué yo vine a la iglesia hoy? Para que como a igreja hoje? Yo ya lo sé. Tá sacava. Ese es un problema, hermano. Esse aí tem problema, Romano. Esa actitud es negativa, É atitude aí tá negativo. peligroso. Peligroso. Y usted ve a veces E você mira timbiar. esa misma persona É mesmo pessoa aí que no quiere que aprender, não quer ensinar, pero quiere enseñar. pero é que ensina outro. Si no aprendes, no puedes enseñar. Se você não ensina, você não pode ensinar outro. Para alabar el nombre del Señor. Quando vai alabar o nome do Senhor. Jesús dijo algo. Jesus avisa algo. Aprended de mí. Ensina de mim. Yo soy manso y humilde de Me dá corazón. tranquilo e humilde de coração. Leímos el caso de Esdras. Não sale esse é caso de Esdras. Me llama la atención este caso. É caso aqui te chama minha atenção. ¿Quién era Esdras? Quem estava da Esdras? Ahí en el capítulo 7, verso 6, En capítulo 7, versículo 6. dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Ele avisa que Esdras estava escriba diligente En la ley de em Moisés. lei de Moisés. O sea, que era un experto. Esse aqui que estava experto. Amén, hermano. Amém, hermano. Aleluya. Y ahí dice claramente, E na esta avisa hopi claro, hablando de Esdras, que era diligente, papiando de Esdras, que estava diligente, rápido, estava ligeiro, una disposición que había en él disposição, ação que estava tendendo en aprender las cosas en la palabra del Señor. pasinha e coisa na palavra do Senhor. Amén, hermano. Amém, hermana. Aleluya. Ahora, uno puede ver en ese verso 10 Agora, vamos mirar no versículo 10, la triple intención de Esdras. é intenção triple de Esdras. El otro slide, hermano. Aleluya. Dice el verso 10. Esta avisa tem versículo 10. Aleluya. Dice primeramente, Esta avisa Que- para mim, preparó su corazón. que ela prepara seu coração. Amén. Amém? Porque para recibir la palabra hay que preparar el corazón. Passo hermano. para receber a palavra, mas se preparar o coração, romana. Si el corazón no está preparado, Se o coração não está preparado, seremos como esos terrenos não se da maneira é terreno não. en la parábola del sembrador, De parábola de sembrador. donde cae la semilla Caminho de semilla cai y no da fruto. e não está dando fruto. Tenemos que ser ese buen terreno Nós pensamos é bom terra, que da buen fruto que está dando boa fruta. a 30 Na 30, A 60. 60 y a 100 por uno. e 100. Para eso hay que preparar el corazón. PCM se prepara o coração. Amén. Y lo primero dice ahí que él inquirió en la lei de Dios. E ela dizendo que ela sinha de lei do Senhor. Amén, hermano. Gloria al nombre del Busca Señor. profundo de lei do Senhor. Amén. O sea, que él, como dice el hermano, diligentemente Esta pensa que diligentemente, com ação, se metió a buscar y aprender de la palabra de Dios. ela vai buscar de ensina de palavra do Senhor. Amén. No empezó para enseñar, E não começa assim a outra mesora. empezó aprendiendo. Ela começa assim a. Inquirió en la ley de Dios. Ela profundiza de lei do Senhor. A su nombre sea la gloria. Na seu nome é glória. Lo segundo que se dice de él, E de dice, Deus que está guardando visa de dieta para cumplirla. para cumprir com ele. El segundo, hermano. É de Deus, irmão.
Amén. Inquirió primero. Ela busca profundamente Y por lo mim. segundo era cumplir. E de dois estava para cumprir. Amén. Porque hay muchos que inquieren Pastor tem homem que busca profundamente. y llenan la mente de la palabra, E não está llena na mente que palavra. pero no hay disposición de obedecer. Pero não tem ação para obedecer. Amén, hermano. ¿Cómo yo voy a exigir a otros que obedezcan si yo no obedezco? Como eu vou exigir outro não para obedecer se a mim mesmo não está obedecendo? ¿Cómo yo voy a decirle, hermano, usted tiene que cumplir con la palabra? Tá como eu vou pensar, irmão, mas se cumprir que palavra? Y el hermano ve que yo mismo no lo hago. Ante o irmão tá mirando como mesmo não está assim. Estras digo, Extras avisa. yo voy a inquirir. A mim lo vai buscar profundamente. Yo voy a ir diligentemente a buscar en la ley de Dios. Mira, vai accionar a lei de Deus. Quiero saber lo que dice la Me palabra, que sabe que palavra da avisa. pero quiero saberlo primeramente Pero me que sabe para mim. para hacer lo que está escrito ahí. Para fazer o que tens que ver. A Dios sea la gloria. Na Deus é glória. Jesús dijo, Jesus avisa. si sabéis estas cosas, Se você sai coisas aqui. bienaventurados seréis si lo hiciereis. Dichoso você lo tá se você assim. Amén, hermano. Amém, irmão. Y el apóstol Santiago dijo E o apóstolo Santiago avisa. que el que mire atentamente la lei de Dios Pois o que sigue atentamente a lei do Senhor. y que es un oidor olvidadizo, E que atende e lubida. eso no le sirve de nada. Esse aí não está servindo de nada. Hay que inquirir Mas se busca profundamente. y hay que empezar a cumplir. E mas se começa a cumprir. Yo no puedo exigir a nadie que cumpla si yo no cumplo. A mim não pode exigir ninguém para cumprir se a mim mesmo não está cumprindo. Dice la Biblia ahí que Esdras preparó su corazón para eso. A Bíblia está dizendo que Esdras a preparar seu coração para Él isso. dijo, yo quiero saber lo que dice la ley de Dios. E ela avisa a mim que sabe que Deus sua lei está Yo avisa. quiero hacer lo que dice la ley de Dios. Que faça o que o Senhor sua lei está avisa. Y después dice, mira lo que dice después. O aqui que está avisa depois. Número 3. Enseñar Sim, a outro la não. ley de Jehová. Sim, a outro não, a lei do Amén. Senhor. Enseñar. Sim, a outro não. Después de que él mismo aprendió Depois que o mês assim, y él mismo cumplió, e que o mês a cumprir, él dijo, yo voy a traspasar esto a otro. ele avisa a mim, vai donar outro não. Yo voy a enseñar a otros Vai también. ensinar outro não também. Es necesario que otros también sepan esto. É necessário para outro não também sim, exato. Bueno, para alabar el nombre del Quando Señor. vou alabar em nome do Senhor. Esa es la actitud Y de esa cualquiera que quiere ser un líder. E essa é a atitude de qualquer pessoa que está um líder. Tiene que aprender a buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, Busca a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. cumplirla. Cumprir com ele. Entonces uno puede enseñar a otros. É hora e vou assim. Para alabar el nombre del Señor. Quando vou alabar em nome do Senhor. Amén, hermano. Amém, irmã. Ahora, ¿cómo aprendemos y de quién aprendemos? Agora, como nos sacia e de quem nos sacia? Primeramente aprendemos de Dios. Primeiramente nos sacia de Deus. ¿Sí o no, hermano? Se ou não, irmã? Aprendemos del Señor Jesucristo. Nos sacia de Senhor Jesucristo. Él lo dijo, aprended de mí. Ele avisa, sacia de mim. Amén. Amém. Aprendemos del Espíritu Santo. Nos sacia de Espírito Santo. Él vino para guiarnos a toda la verdad. Ele vem para guiar-nos na tua verdade. ¿Cuál para glorificar al Señor? Quanto vou glorificar Senhor. Amén, hermano. Amém, irmã. Aprendemos de la palabra de Dios. Nos sacia de palavra de Deus. Toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda a escritura guarda o inspirador do Espírito Santo. Aprendemos de la palabra de Nos Dios. sacia de palavra de Deus. Le pregunten esta noche, Me dá pontra postan a noite. ¿usted lee la palabra de Dios? Botar ler essa palavra de Deus. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la palabra? Quanto tempo botar dedicar na leitura de palavra? ¿Usted estudia la palabra de Botar Dios? estudia a palavra de Deus. Ay, es que es tan difícil. No, no, no. Ai, tá sendo difícil. Não. Tenemos al Espíritu Santo. Nós tem Espírito Santo. Él nos ayuda. Que te ajuda-nos. Aprendemos de la palabra. Nos sacia de palavra. Aprendemos de los hombres de Dios. Nos sacia de homem de Deus. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, O aqui o apóstolo Pablo está dizendo em Filipenses 4, el verso 9. versículo 9. Lo que aprendisteis. Lo que vos não assim, Filipenses 4, 9. Ven por acá.
lo que aprendisteis lo que vos nan asinya, y y recibisteis vos a recibir, y oísteis y vos atende, y y visteis vos awak, en mí, de mí, esto haced. hacia saki. ¿Usted oyó lo que dijo? Vos atende lo que la avisa, Lo que aprendisteis, lo que vos nan asinya, recibisteis, recibí, oísteis lo que vos atende, y visteis y lo que, en y mí, lo que vos mira de mí, esto haced. hacia saki. O sea que nosotros aprendemos también de los hombres de Dios. Essa aí que man conosco assim de homem de Deus também. Timoteo aprendió de Pablo. Timoteo assim de Pablo. Amén. En 2 Timoteo capítulo 2, Den 2 Timoteo no capítulo 2. el verso 2, Versículo 2. él dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, Ele pensa lo que vai ter de mim diante de hope testigo. esto encarga a hombres fieles Encargar essa aqui na homem não fiel, que sean idóneos para enseñar también a otros. quem de não está capaz para ensinar outro gente também. Amén. Amén. Mira, uno aprende de los hombres de Dios. Nós está assim de homem de Deus. ¿Cuántos aprenden de los hombres de Dios? Quando está hermano? assim de homem de Deus. Aprendemos también Nós está assim também de la buena lectura. de boa leitura, bom lesamento. Enfatizo, buena lectura. Me está volvendo a dizer, bom lesamento. Amén, hermano. Amém, Romanan. Hay buenos libros Tem bom bukinan. cristianos que podemos leer Bukinan cristiano conosco por lesa. y aumentar nuestro conocimiento de Dios. E aumentar nosso conhecimento de Deus. Hay dos extremos en esto. Tem dois extremos dentro aqui. Hay gente que están totalmente en desacuerdo Tem que estar totalmente em desacordo que uno lea libros. para nós conosco essa buki. Amén, hermano. Y no quieren. Y lo Y digo no porque lo quieren. he oído. E me tá dizendo para mais aqui entender. Amén. No, yo he leído solamente la Biblia. Não, a mim tá essa Bíblia só. Nada más. Nada mais. Todo lo demás es herejía. Tudo outra coisa é herejia. Amén. Amém. Eso no es verdad, hermano. Essa aí não tá verdade, humana. Y está el otro extremo, E tem outro extremo, que la gente lee cualquier cosa. que gente tá essa kikuta. Amén. Amém. El apóstol Pablo dijo a Timoteo Apóstolo Pablo avisa a Timoteo que se ocupara en la lectura. para ocupar su mês de lesamento. Que se ocupara en la lectura. Para ocupar su mês de lesamento. Hay buena Tem lectura bom lesamento para los cristianos. para o cristiano. Amén, hermano. Amém, hermana. Y uno tiene que sacar tiempo E nós meses saca tempo de hacer eso también. para fazer isso aqui também. Ay, pero yo no tengo tiempo. Ai, Sí pero me tienes tem tiempo. tempo. Sim, vou ter tempo. A veces tiempo que invertimos en cosas que no vale la pena, Timbia nós a invertir tempo em coisas que não tá vale a pena. lo podemos invertir en buena lectura. Nós podemos usar de boa leitura. ¿Sí o no, hermano? Sim, não, irmão. Amén, hermano. Amén, Aleluya. Por ejemplo, Por exemplo, usted tiene ahorita un libro en sus manos agora que botei book de mão, que es buena lectura. dá boa leitura. Y yo sé que el pastor ha dado ya los capítulos 3, creo, ¿no? E me tá 3 ya e de ese pastor aí libro. duna é capítulo 13 de book. Pero si usted es una persona que ama la lectura, Pero se bota uma pessoa que estima lesa, usted ya hubiera leído ese libro completo. mas agora vou lá ler esse book completo. Amén, hermano. Amém, hermana. Aleluya. Y usted no iría a esperar hasta que el pastor empiece a dar los estudios ahí. No. E não aguarda mesmo para pastor chegar no estudo nem nada. Uno mismo empieza a leer, Bom está começar a ler. a estudiar, Estudiar. leer los textos bíblicos, Esse versículo bíblico. llenarse la palabra. Llena bom de Y palavra. cuando están E predicando, ora não está predicando. uno recibe Não está recebendo con más claridad com mais claridade. la enseñanza que se está dando. Enseñanza que está guardando. Para glorificar el nombre del Señor. Quanto para glorificar o nome do Hermanos, Senhor. dediquémonos Román, lá que nos dedicamos mês. a la palabra de Na Dios. palavra de Deus. Y para terminar, E para acabar, lo que aprendemos lo que nos enseña, hay que retenerlo. me se mantener aqui. A veces somos como sacos rotos. Timbia nossa maneira saco quebrar. Yo he visto en internet Mas aqui mirar riba internet, que ellos hacían como unos prank, unas bromas não estava tá assim maneira prank a la gente. na gente, não estava tá prank gente. Usted sabe que hay esas aspiradoras grandes Você tem stofzuiger nan que grande. ellos van y recogen hojas Kung nanta en bayi el nanta patio. piki blachi nan den kura. Entonces, hay algunas de esas máquinas
Tem par de máquina nang que aqui. tiene una bolsa grande. Que tem saco grande. Que cuando uno va expirando, Que ora babai suig. recoge las hojas Eta piki e bladje nang. y lo mete en la bolsa. E eta hinke den e saco. Pero ¿qué hacían los que querían hacer broma? Pero Kiko es nang kuta ke asi e broma ta. Ellos iban y cortaban la bolsa. Nanta bai nanta corta e saco. Y la persona iba aspirando, aspirando, E bai aspirando. suig. Amén, hermano. Amén, hermano. Aspirando, aspirando y hermano, recogiendo. Nanta Y piqui, cuando piqui, llega piqui. hacia allá se da cuenta E ora la llega que te todo lo que recogió salió otra vez. ela ripara kuturlo que la pica sale. Porque el saco estaba roto. Paso saco taba ta quebrar. Amén, hermano. Amén, romana. No seamos así, hermano. Laganos no ta así na romana. No tengamos el saco roto. Laganos no tiene saco quebrar. Retengamos la palabra. Laganos mantener palabra. Mira, Mira, ¿sabe cómo muchas veces uno como pastor você com hope bia nos maneira pastor se da cuenta ta ripara que la gente está reteniendo la palabra, sí o no? ku e gente ta mantener ta gara su mesne palabra sí o no? Cuando uno los escucha hablar Ora botende nan papia. fuera de la Pa iglesia fora de iglesia. o en cualquier actividad Tem qualquer atividade. y uno los oye hablar Bota tende nan papia. y a veces hablan puntos de la palabra, la doctrina, Nan ta papia punto nan di e doctrina. y a veces uno los oye hablar barbaridad E timbia bota tende nan ta papia ku ikens. y uno dice, E não sabisa. pero si yo estuve semanas enseñando sobre eso Pero mita tem semana ta assim over de sei. y el hermano estaba ahí, E roman ta batay nan. pero parece que estaba de cuerpo presente Pero parece que ta su curpa só ta y tem. espíritu E ausente. su espírito estava ausente. Amén, hermano. Amém, romana. Estaba ahí atento, Estate atento, viéndote, mirando po. pero como un saco roto. Pero mané un saco quebrar. No recibía y retenía nada. E não estava a receber e manter nada. Retengamos esto, hermano. Laga nos manter gara nessa aqui. Esto es inversión Essa aqui tem uma inversão espiritual. espiritual. Buena inversión. Bom inversão. La palabra de Dios en nosotros es una buena A inversión. palavra de Deus de nós está bom inversão. Retengámoslo, Laga hermano. nos manter. Aleluya. Vamos a estar de pie. Laga nos lanta para. A Dios sea la gloria. Na Deus é glória. Perdone que avanzamos un poquito del tiempo. Dispensa que nós avançamos um tique de tempo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Señor está aquí, hermano. Senhor está aqui na romana. El Espíritu Santo está aquí. Espírito Santo de Deus está aqui na. Oh, dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero aprender de ti, oh Dios. Diz a senhora, tá-me aqui, me também que sim. Yo quiero aprender de ti. Me que sim, ativo. Oh, gloria, dame ese corazón, oh Dios Dá-me mío. coração aí, Senhor. Un corazón para agradarte, Dios Coração mío. para agradá-lo. Mi alma alaba tu Mi nombre. alma está alabando o nome. Mi alma bendice tu Mi nombre. alma está bendicionando o nome. Oh, si tú quieres venir al altar, tú puedes venir al altar y Se você decir al passa no Señor, aquí altar, você estoy. passa e diz, Senhora, tá-me Aquí aqui. estoy, Señor. Tá-me aqui, Senhor. El altar está abierto. E o altar está abrindo. En este Sí. lugar. Oh, sí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Adora al Señor. Adora al Señor. Para guiar el Adora a Dios. Adora a Deus. está aquí. Oh, dígalo, sí. Dice, El Espíritu de Dios. En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
Gloria al Señor, Gloria aleluya. al Señor. Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Espíritu Santo de Dios que sim a nossa El Espíritu noite. Santo de Dios nos quiere Espíritu Santo de enseñar. Deus a papia que nos vida o El noite. Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Se ela esta papia noche. como vida o noite, Si meu Él ha hablado irmão. a tu vida, hermano. Entregamos totalmente. Entrégate totalmente. Deus que sim a nós. Dios nos quiere enseñar. Jesus que sim a nós. Jesús nos quiere enseñar. Espírito Santo que sim a El nós. Espíritu Santo nos quiere E também enseñar. enseñança aqui, minha irmã. Está en estas enseñanzas Que nós recebemos formação. que recibimos Para nós formación poder fazer obra de Deus. para poder hacer la obra de Pastor, Dios. Deus que usa cada um de nós. Porque Dios quiere usarnos a cada uno. Deus que usa cada um de vocês de Dios lugar aqui. quiere usar a cada uno de ustedes. Pues rendimos totalmente al Espíritu Pues Santo. ríndete totalmente al Espíritu Él Santo. conoce a profundidad de Dios. Él conoce las profundidades de Él Dios. que tocaba corazón a Él noche. quiere tocar tu corazón en esta noche. A vos también que estás en sintonía. Tú que estás en sintonía, La que Espíritu Santo de Dios tocaba. deja que el Espíritu Santo de Dios te Está aquí toque. a noche. Él está aquí en esta Pero te nan noche. camina a botar Pero Él también. está donde tú estás también. Y nos está saludando a que están en sintonía junto con nosotros a noche. Saludamos a los que están en sintonía en esta noche. Nos tiene sintonía por Corsou, Tenemos sintonía desde Curazao, por Ecuador, desde Ecuador, aquí por Bonaire, desde Bonaire, por desde Aruba. Aruba. Gloria al Señor. Y nuestro hermano Francis Leolina está mandando misanos. Gloria a Dios. Nuestro hermano Francis Lorena nos manda a decir gloria a Dios. Por Corsou, Dios Desde bendicionado Curazao. ricamente. Dios te bendiga ricamente. Gloria al Señor. Espíritu Santo de Dios está aquí. Espíritu Santo de Dios te equina. La que mueve en medio de nos. Déjalo mover en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dice mi hermana. Dile, hermano. Muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí. Muévete, Señor. Mueve, Señor. Muévete mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Dice, muévete, muévete. Mueve. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Gloria, gloria, gloria a Dios. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en mí, Dios. Gloria a Dios. Danke, Señor. Danke, oh Dios. Gracias, Señor. Danke, Gracias, Espíritu Dios. Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo Danke, de oh Dios. Aleluya. Gracias, oh Dios. Está necesario, hermana. Es necesario, Está hermanos. necesario para nos tener Espíritu Santo Es de Dios. necesario tener el Espíritu Santo de No, Dios. Señor Jesús amandé. Nuestro Señor Jesús lo Él envió. avisa a mí tabay. Él dijo, yo iré. Pero a mí te mandó otro consolador. Pero mandaré a otro Él consolador. le mandé para consolarnos. Él lo mandó a Él consolarnos. le mandé para guiarnos. Él lo mandó para guiarnos. Para dirigirnos. Para dirigirnos. Y para mostrarnos el camino. Y para mostrarnos el Danke, camino. Señor. Gracias, Danke Señor. por Espíritu Santo de Gracias Dios. por el Espíritu Santo. Danke, Señor. Gracias, Señor. Danke por tu palabra. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Danke, Señor. Gracias, Señor. Nos llama Danke. Naturalmente, estamos en sintonía. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía. Mi hermana por cinta. Mis hermanos pueden tomar asiento. Y nos te invitan para mañana junto con nosotros un día más. Y los invitamos a que estén con nosotros una vez más mañana. Nos tiene otra enseñanza más Donde del lugar aquí. tendremos una enseñanza más en este lugar. Mañana, mitad de 8. Mañana a las 7:30. Hasta ahora vos nan. Los Amén. esperamos. Dios bendiga ricamente. Dios le Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí.
presencia.